El coronavirus es un virus que no es tan mortal como los otros virus que hemos tenido en el pasado. Para darles un ejemplo, el virus más mortal que ha habido en toda la historia de la humanidad ha sido el ébola, que llegó a matar entre el 80 y el 90% de los pacientes que eran afectados o contaminados. Porque ese virus que había permanecido por muchos años en cavernas, albergándose en los murciélagos. Sí. Porque es bueno que la gente sepa que estamos hablando con los virus de lo que se llama zoonosis, que son aquellos virus que están en los animales y que son transportados o pasados a los seres humanos. Entonces, en ese contexto entra también el coronavirus. Se piensa que realmente este virus comenzó en un mamífero placentario que se llama el pangolín. Es un mamífero interesante en vía de extinción, y probablemente por ahí fue donde comenzó la contaminación. Bueno, en términos prácticos, el virus tiene dos características fundamentales. La primera de ellas es lo que en medicina llamamos el RO, que es R mayúscula O. Eso significa que los infectólogos, los virólogos, estudian la réplica del virus, la réplica del corona. En la propagación. Un virus, uno solo, puede replicarse 100,000 veces. Ya. Lo que quiere decir que se expande de manera increíble, tan rápidamente como ha ocurrido en el mundo entero. Sí. Y lo segundo es que el virus, a pesar de que se expande tan rápidamente y afecta a los seres humanos, por dos características que el virus tiene, y es que él atrae dos proteínas, una que le permite acercarse a las células del pulmón, y la otra proteína que es la que hace que el virus penetre la célula. Cuando penetra la célula del pulmón, el pulmón no lo reconoce como un cuerpo extraño, y ahí él se replica, y de ahí viene entonces la enfermedad. José Joaquín. La segunda característica es esta: el virus que ataca a los seres, el corona del 19, que ataca a los seres humanos, pasa como una simple gripe común en el 85-90% de los casos. Y solamente entre 13 o 15 pacientes de cada 100 entrarían en una etapa de internamiento. De cuidado intensivo. Tratarlos, etcétera. Es cierto que los que se han infectado, ese 15 o 13% que tú planteas, tendrían que irse a cuidado intensivo y prácticamente abarrotar el sistema de salud de cualquier país. ¿O pueden ser tratados normalmente? No, absolutamente no. Ese 13% más o menos son los pacientes que se quedan internados y simplemente en vigilancia médica, sobre todo para prevenir la insuficiencia pulmonar. O sea que no hace falta ventiladores para esos pacientes, para esos 15. Claro que no. Claro que no. No, claro que no. ¿Cuál es el porcentaje de fatalidad, de muerte de los que contraigan el coronavirus? Bueno, ahora mismo la mortalidad está en un 3%, es una mortalidad relativamente baja, pero yo como médico siempre digo que las estadísticas son estadísticas. Cuando uno se le muere un familiar, un amigo, un hijo, esa estadística es 100% para esa familia. Claro, claro. Entonces, tenemos que cuidarlo. ¿Cómo nosotros debemos cuidarnos? Conocer en primer lugar cómo es la contaminación. La contaminación no es aérea. No es aeróbico. Bueno, el virus es sumamente frágil. Sí. 10 minutos en la palma de la mano de uno de nosotros, el virus queda muerto. Unos segundos en una temperatura de 26 grados, el virus muere. Entonces, es un virus frágil, pero al mismo tiempo es un virus que se expande rápidamente. ¿Cuáles son las medidas? El contagio tiene que ser, perdóname José Joaquín, o por fluido, por líquido, o por contacto muy cercano. Contacto cercano. Ya. Pero un contacto cercano que está determinado ya perfectamente bien
a 1.8 metros de una persona que esté contaminada, ya el virus no nos afecta. Okay. Sin embargo, si el virus cae, esas gotitas de saliva caen en una mesa, por ejemplo, en el escritorio de un médico, sí, permanece ahí durante 10 o 12 horas. Sí. Sin embargo, el virus muere muy rápidamente. Inmediatamente uno limpia la mesa con jabón, se lava las manos con jabón o con alcohol, el virus va a morir inmediatamente. ¿De cuántos grados el alcohol, doctor? Perdón. Sí, el alcohol lo mata también. ¿De cualquier grado? Del grado que utiliza el alcohol médico. Isopropílico. Sí, porque hay alcoholes que no tienen una gran cantidad de... un aldehído, el alcohol es un aldehído. Pero ya el alcohol de 80, 90 grados, 70 grados que nosotros utilizamos, sí mata el virus. Pero el jabón normal y corriente mata el virus, definitivamente. Doctor, ¿usted recomienda el uso de tés, el consumo de tés, infusiones calientes? Sí, mira, si uno ha estado en contacto y el virus entra por la boca e inmediatamente después uno se toma una taza de té caliente o de café caliente, el virus muere. Porque no resiste temperatura de más allá de 26 grados. Doctor, ¿y es cierto que por el tamaño de la molécula del virus, cualquier mascarilla, eso a diferencia de lo que se dijo en principio, cualquier mascarilla protege? No, realmente no. La mascarilla que ha sido eso es un boom, la gente que vende mascarillas. La mascarilla debe usarla el paciente que se detecta que ya tiene el virus, porque por lo menos contiene parte del virus, porque el virus es bastante grande en términos biomédicos. El virus tiene un tamaño de 400, 500 milimicras. Entonces, el paciente que llega al hospital, pongan ustedes el caso, por hacerlo más práctico. Llegó, por ejemplo, al hospital Darío Contreras, a la emergencia, y el médico está ahí, y llega un paciente con tos seca, fiebre y quizás alguna escalofrío, o sea que obviamente tiene entre comillas, una gripe. Si él sospecha que ese paciente tiene el virus, él debe ponerse una mascarilla y ponerle una mascarilla también al paciente, a ese paciente, y lo aísla inmediatamente del resto de la gente que está en la emergencia. Doctor, se cierra la emergencia e inmediatamente se comienza a lavar todo lo que está ahí, se desecha todo lo que está ahí, todos los papeles, se lavan con jabón las mesas, los instrumentos, los estetoscopios, etcétera. Y ese paciente entonces va a un aislamiento y luego es trasladado a los sitios que el Ministerio de Salud está dispuesto para albergar estos pacientes. Estamos conversando. Las medidas diarias deben ser el lavado de las manos. Obviamente, si uno nota que una persona en el metro, por ejemplo, está tosiendo, una tos seca, lo mejor es alejarse 2 metros y medio, 3 metros, porque ya el virus no va a contaminar a una persona que esté cerca de 3 metros del paciente contaminado. Doctor, estamos conversando con el doctor José Joaquín Puello respecto de medidas, previsiones y también los consejos que a través de su carrera lleva a la población para que podamos nosotros cuidarnos y además asumir este proceso del COVID-19 coronavirus de la manera más efectiva. Doctor, los pacientes con situaciones cardiológicas, que tienen diabetes o algún tipo que llevan algún tipo de medicamento, ¿cómo deben manejarse si hay ante un posible contagio? Bueno, los factores de riesgo en medicina aplican para todos los casos. Paciente hipertenso, diabético, con trastornos cardiovasculares, pacientes inmunosuprimidos, la gente que está en diálisis renal, pacientes que están tomando corticosteroides, los asmáticos, etcétera. Esos son factores de riesgo para
contaminarse con el virus, porque son pacientes que su sistema inmunológico no está en excelentes condiciones, y sobre todo esos pacientes que ya pasan de 65 años son los que más deben cuidarse. Y qué curioso que el virus ha atacado a muy pocos niños a nivel mundial. Bueno, doctor, un fuerte abrazo. Gracias. Porque usted sabe que trae tranquilidad y paz en las recomendaciones a nuestra población. Sí, finalmente lo que quería también decir que pienso que el ministro de Salud Pública ha tomado las previsiones del lugar. Me parece que hemos enfrentado la epidemia con sensatez. Quizás debería haber, esto es un consejo, quizás debería haber un poco más de vigilancia epidemiológica en los aeropuertos, sobre todo de esas personas que vienen de países donde ya tienen el virus. Uh-huh. Y cualquier viajero de esto que venga con fiebre, que tenga tos, que parece que tiene una gripe, debe ser vigilado. Y finalizo con lo siguiente: además del coronavirus, nosotros también estamos enfrentando ahora el H1N1, que es la influenza, que se parece muchísimo, excepto que la tos de estos pacientes con gripe es una tos productiva, a diferencia de la del corona, que la tos es completamente seca. Doctor, ¿usted recomienda que la gente se vaya a vacunar de la influenza, independientemente de que esto que no sea una solución? La vacunación debe hacerse en un periodo donde no tenemos la influenza. Ya cuando tenemos ya la influenza entre nosotros, ya la vacuna no hace tanto efecto, porque toma el sistema inmunológico de nosotros los seres humanos, toma un tiempo en reconocer ese virus atenuado que se nos inyecta. Pero ya cuando pase la epidemia, entonces obviamente que sí, la vacuna de la influenza, por lo menos nosotros en los hospitales nos hemos vacunado. Y obviamente que llegue el verano. El verano nuestro es un verano de verdad caluroso, de altas temperaturas. Sí. Y el coronavirus no tolera las altas temperaturas. Vamos a desear el calorcito, doctor, ahora nosotros. Así mismo es. Doctor, un fuerte abrazo. Gracias. Muchísimas gracias. Por esa sapiencia. Gracias a usted. Y su aporte de día a día que hace el doctor José Joaquín Puello, neurocirujano, político, académico, investigador, científico de la República Dominicana. Deportista. Y además muy querido por la Super 7 en la mañana. Estás en la radio que marca tendencias, la Super 7.